Vamos a hablar acerca de los temporizadores o relés temporizados, también conocidos como timer. Vamos a iniciar el programa. Recordemos la clave de acceso, la cual es 4962. Siempre la misma clave. Esta no va a cambiar sin importar la versión del programa. Vamos a dar un poco de zoom y vamos a empezar hablando de los relés temporizados principales que tenemos acá en las bobinas. Acá tenemos lo que es el relé temporizado a la conexión, relé temporizado a la desconexión y el que es a la conexión de conexión, que es básicamente una combinación de ambos. Vamos a ver cómo funcionan dichos relés, empezando con lo que es el relé temporizado a la conexión. Para esto vamos a hacer un pequeño circuito de control únicamente para que conozcan ustedes el funcionamiento de este relé. Vamos a agregar un pulsador normalmente abierto, un normal cerrado, un contacto auxiliar, un contacto auxiliar normalmente abierto, y también vamos a agregar la bobina de un contactor. Claro que pues vamos a agregar también la protección térmica. En este caso vamos a proteger el circuito de control con un disyuntor de un polo. Y pues esto será todo. No vamos a hacer circuito de fuerza, sino únicamente circuito de control. Solo para que ustedes observen cómo funcionará nuestro relé temporizado en este caso. Así vamos a proceder a hacer cada una de las conexiones. Vamos a ir colocando los dispositivos. Lanzamos las terminales de alimentación, que sería la fase. Vamos a darle una pequeña rotación. Ahora vamos con el neutro. Le damos también una pequeña rotación. Ahora procedemos a realizar las conexiones, empezando con lo que es la terminal de fase. Para conectar cada uno de los dispositivos, vamos a la alimentación de nuestro disyuntor, a nuestro pulsador normal cerrado, el pulsador normal abierto, y de acá al contacto auxiliar del contactor de mando 1, que va en paralelo con este pulsador normalmente abierto, a la bobina. Cerramos acá con el contacto auxiliar. Luego el timer irá en paralelo con la bobina del contactor de mando número 1, de esta forma. Y lo siguiente que sería es cerrar el circuito con la terminal neutro. Acá estamos asimilando que estamos trabajando con un circuito de control a 120 voltios, de esta forma. Lo que procede luego de haber realizado las conexiones es etiquetar cada uno de los componentes. Vamos a empezar con el disyuntor. Vamos a colocarle acá Q1, suponiendo que tenemos también un circuito de fuerza, el cual en este caso sería un contactor o disyuntor más bien tripolar. El pulsador de paro yo siempre acostumbro a nombrarlo con lo que es S0. Pulsador de inicio será en este caso S número 1. Este será nuestro contactor de mando 1. Y este será el contacto auxiliar de dicho contactor de mando 1. Y pues nuestro relé temporizado o timer será KT1 con un lapso de 10 segundos, configurado 1 por 10 segundos. Bien, ahora vamos a colocar lo que es el contacto o uno de los contactos normalmente abiertos de nuestro timer. En este caso nos vamos a los contactos y acá tenemos contacto a la desconexión, pero el timer que estamos usando es a la conexión. Así que el contacto abierto que usaremos será este. Muy bien. Ahora vamos a colocar una segunda bobina acá. Energizamos el contacto auxiliar de nuestro timer temporizado a la conexión
y la bobina de nuestro segundo contactor. Vamos a colocar la etiqueta de nuestro contacto auxiliar, en este caso sería de KT1, es decir, del timer 1. Y pues este sería nuestro contactor de mando número 2. Bien, ¿cómo funciona el timer temporizado a la conexión? Vamos a verlo en este momento. Se los explicaré mientras iniciamos simulación. Subimos nuestro disyuntor térmico y pues el timer temporizado a la conexión funciona de esta manera. La bobina del timer tiene que mantenerse energizada. Cuando esto ocurre, su contacto auxiliar no cambia o no conmuta inmediatamente. Él va a conmutar luego de transcurrido el tiempo que nosotros hemos programado previamente en lo que es el temporizador. Pero para que este conteo se inicie, la bobina del timer debe estar energizada en todo tiempo. Y si nosotros queremos detener dicho conteo, pues basta con desenergizar la bobina. En este caso, como estamos viendo nosotros en el programa o software que decimos, tenemos los timers como bobinas. Pero ya físicamente ustedes se van a topar con timers que tienen la bobina en sí, que deben mantenerse energizada, y traen un pin adicional que sería el pin de activación del conteo o el pin de señal. En este caso es como si aquí nos faltara otra línea. La bobina va a estar energizada en todo tiempo y acá estaríamos manipulando nosotros la señal de activación del conteo. Es así como lo vamos a ver físicamente. Pero en el circuito de simulación pues únicamente así. Bueno, vamos a iniciar. El timer iniciará el conteo de los 10 segundos para dar paso a la activación de su contacto, que dará paso a la activación pues de la segunda carga que conectaremos en nuestro segundo contactor. Transcurridos los 10 segundos vemos que el segundo contactor entra efectivamente. Esta es una temporización a la conexión. Si nosotros queremos pues desactivar esta función, pues simplemente damos stop y reiniciamos el circuito. Si nosotros hemos dado start, el timer empieza a contar, pero cortamos la alimentación de la bobina, el conteo pues se detiene por completo. Este sería el funcionamiento del timer temporizado a la conexión. Y bien, vamos a probar la segunda función de nuestros timers. Y vamos a utilizar el mismo circuito que acabamos de armar. Muy bien. Vamos a ver el timer temporizado a la desconexión, cuyo símbolo sería el que estoy mostrando. Vamos a reemplazar lo que es nuestro timer a la conexión por el temporizado a la desconexión. Lo colocamos acá. Vamos a etiquetarlo. Será KT1. Configurado igualmente en 10 segundos. Y pues vamos a cambiar también el contacto auxiliar. Bien. Temporizado a la desconexión es el que tenemos acá. Como pueden ver, es el símbolo inverso al de la conexión. En este sentido, KDecimus es bastante útil para aprender lo que es la simbología de estos componentes. Se los recomiendo si ustedes están empezando a dominar lo que es dicha simbología. Este será KT número 1 ahora, temporizado a la desconexión. Bien, les explicaré el principio de funcionamiento del timer a la desconexión. Es un poco diferente al timer a la conexión. Bien, para que dicho timer inicie conteo, pues hablando físicamente, se los pondré como que estamos trabajando con un timer que tiene su bobina de alimentación y también un pin de señal de activación. Para que este timer inicie su conteo, necesitamos enviar alimentación a la señal y después eliminar dicha señal, es decir, desenergizar dicha señal, pero manteniendo energizada la bobina en todo tiempo. En este caso, cuando nosotros energizamos la señal o enviamos la señal y pues la apagamos, el timer iniciará inmediatamente el conteo que tiene programado. En este caso, el software nos indica la señal y la bobina como uno solo, como ya les expliqué acá. Es decir, que si nosotros energizamos la bobina, el timer no va a iniciar conteo. Cuando nosotros desenergicemos la bobina, el timer empezará el conteo de los 10 segundos, en este caso que nosotros le hemos dado.
¿Cómo funciona su contacto auxiliar? Pues el contacto auxiliar conmuta inmediatamente cuando nosotros energizamos la bobina del timer. Desde el momento que nosotros energizamos, se ejerce la conmutación. Luego, transcurrido el tiempo que le temporizamos, pues este contacto vuelve a su posición inicial. Es un poco diferente a lo que era el temporizado de la conexión, el cual no conmuta de inmediato, sino luego de transcurrido el tiempo. Acá pues el contacto conmuta de inmediato y luego que transcurre el tiempo se desactiva. Esto cuando nosotros dejamos de enviar la señal de alimentación a nuestro timer. En este caso pues, al igual que el anterior, cuando cortamos la alimentación de la bobina, el conteo se detiene. Vamos a verlo ahora simulado. Vemos que se energizó el timer a la desconexión y pues su contacto auxiliar conmutó inmediatamente, tal y cual como yo se los había dicho. Entonces, ¿qué pasa si cortamos dicha señal? Pues se mantiene el contacto hasta que transcurra el tiempo de temporización en nuestro relé, en este caso 10 segundos. Así tenemos una temporización a la desconexión, aunque cabe aclarar que físicamente, como les digo, lo que vamos a interrumpir nosotros o vamos a dejar de alimentar será el pin de señal de nuestro timer y no el de la bobina, porque si nosotros cortamos acá la alimentación de la bobina, ya hablando en un circuito práctico, entonces el timer se va a detener y pues este contacto volverá inmediatamente a su posición, no esperando los 10 segundos. Pero eso si hablamos de la práctica o de los timers que tienen 3 pines de señal. En este caso, si encontramos uno que funciona solo así a base de la bobina, pues entonces aplica perfectamente este circuito. Les menciono esto solo para que lo consideren en caso de que ustedes quieran llevar a la práctica este circuito. Bien, entonces repetimos. Energizamos el timer o la bobina del timer, el contacto conmuta de inmediato, desenergizamos dicha señal de activación y pues el timer inicia su conteo. Aquí estamos manipulando la señal de activación y vemos que luego de que termina el conteo se desactiva automáticamente. Esta es la función del timer temporizado a la desconexión. Bueno, el último del que vamos a hablar es del temporizado a la conexión desconexión. ¿Qué es este? Es una combinación de ambos timers. Vamos a ver cómo responde este ante el circuito de control. Lo vamos a colocar en la misma posición. Vamos a etiquetarlo como KT1 de igual manera. Los mismos 10 segundos. Y ahora vamos a utilizar el contacto auxiliar de conexión-desconexión, que es este que tenemos acá. Contacto normalmente abierto de conexión-desconexión. ¿Cómo funciona este timer? Pues este funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros mantenemos energizada la bobina, o en este caso, hablando físicamente, mantenemos energizado el pin de señal, el timer actúa como un timer temporizado a la conexión. Quiere decir que este contacto no va a conmutar de inmediato hasta que transcurran los 10 segundos. Entonces el contacto va a conmutar. Ahora bien, cuando nosotros cortamos la alimentación de dicha señal, entonces este contacto no va a cambiar de inmediato, se va a mantener conmutado hasta que transcurran los 10 segundos, entonces va a volver nuevamente a su posición inicial. De esta manera tenemos temporización a la conexión cuando energizamos la bobina y temporización a la desconexión cuando la desenergizamos. En este caso la bobina en el circuito que decimos, y si tuviésemos un relé de 3 pines tendría que ser la línea de señal de activación. Bien, vamos a comprobar esto. Iniciamos simulación, enviamos el pulso y vemos que se energiza nuestro timer. Transcurridos los 10 segundos, pues el contacto auxiliar tiene que conmutar, haciendo la función de temporización a la conexión. Bueno, no pasa nada porque no he etiquetado el contacto auxiliar. Este es un error. No está etiquetado como KT1. Entonces jamás iba a conmutar. Bueno, le damos de nuevo. Iniciamos simulación. Enviamos la señal, esperamos el tiempo temporizado y pues el contacto cambiará como lo que sería en un timer temporizado a la conexión, transcurridos los 10 segundos. Y vemos que efectivamente funcionó como temporizado a la conexión. Ahora cuando nosotros desenergicemos la señal,
pues tiene que actuar como temporizado a la desconexión. Y pueden ver que es efectivamente así como les digo yo. Transcurrido esos 10 segundos, pues este contacto debe volver a su posición inicial. Bien, de esta forma hemos visto ya el funcionamiento de los principales tipos de relé temporizado, ya que hay muchas otras funciones. Hay por pulso, variable, hay intermitentes, bueno, muchas otras funciones. Pero las principales que debemos aprender son el temporizado a la conexión, temporizado a la desconexión y el temporizado a la conexión-desconexión, que es la combinación de ambos.